Hoy está con nosotros Eloy Jáuregui, escritor, poeta, periodista y profesor universitario, especialista en temas de comunicación. Ha publicado varios libros, el último de los cuales ya lo mostré la vez anterior, se titula El Pirata, historias de la música criolla. De modo que le damos la más cordial bienvenida a Eloy Jáuregui y voy a comenzar citando textualmente un pasaje de la página 13. Dice: El Pirata no es un libro de historia oficial. Visita las constantes axiológicas de un acervo en tránsito al proceso eterno de la identidad de una ladera del Perú convulsa, excluyente, amariconada y pendeja, la costa. Bueno, todo proceso identitario se basa en similitudes y constantes, ¿no? Pero no en procesos disgregativos como la exclusión, la confusión y la pendejada, ¿no? Entonces, en tal circunstancia, la búsqueda de una identidad no solo sería inútil, sino que ni siquiera es visualizable, ¿no? Lo decía en el libro de Negri, en el sentido siguiente: toda cultura parte de el rechazo que hay de la costumbre. Si no, no fuese cultura. No es una tesis mía. El posmodernismo obliga a tener nuevas lecturas respecto a que somos, a los imaginarios, por ejemplo. Por lo tanto, aquello que nosotros considerábamos hasta hace un buen tiempo y que está muy maltratado por todas las guías, tecnología, antropología, que es una manera bien retrógrada de ver la evolución del hombre, ¿eh? Porque, fíjese, después de lo que ocurrió con el estructuralismo y con todos sus grandes maestros que tuvimos, en realidad la historia de los procesos culturales han quedado estáticos. Cosa que por eso yo digo ladera. Y ladera es un término que yo he utilizado de Octavio Paz, el gran poeta, ensayista. El ensayo, por ejemplo, doctor, es una suerte de ocio del pensamiento, cuando debería ser la literatura de las ideas. Por lo tanto, cuando uno trata un fenómeno cultural, por más mínimo que sea, como es la música criolla, en el caso de mi libro, yo digo eso, que se trata el tema desde una manera antropológica, y no es así. Se debería de tratar más bien como una suerte de idea matriz de conocimiento propio, de todo esta, yo diría, orgasmos sociales que debemos tener. Ahí hay ejemplos muy fáciles que yo quisiera citarlo a usted. Por ejemplo, la gallística, el cajón, cosas que a mucha gente le podría parecer vacuo, inocuo, absurdo. Y sin embargo ahí está lo que es la esencia de lo que somos, nuestros imaginarios. En ese sentido, yo quisiera aclararle en el tema de lo que usted acaba de citar, que no somos aquello que podemos ser, sino somos aquellos que podemos estudiarnos. La poesía, por ejemplo. La poesía es algo, es una ciencia. En los versos, en los versos de la poesía, no solamente la poesía literaria, ¿no? La poesía musical. La poesía musical del vals, en este caso, o de la salsa, como yo le traje ahí. Una pregunta, pero ¿en qué sentido es ciencia? Porque la ciencia sí tiene una definición muy precisa, pero la poesía es una de las manifestaciones del quehacer humano que siempre está... ¿Por qué tiene que ser ciencia, doctor? No. ¿En el sentido que estoy diciendo yo? Sí. No. Yo estoy diciendo los asuntos científicos para los científicos. No.
¿Ok? Los asuntos culturales para nosotros, para conversar aquí, para que este programa, por ejemplo, lo vean todos y disfruten de un discernimiento, o sea, de desmontar aquello que ha sido tan complejo. ¿Por qué tiene que ser la cultura tan compleja? No entiendo. Horaceo, en su poesía, que es un movimiento aquí, en el Perú, desmontó hace mucho tiempo que por qué el ceviche no podía ser poético, por ejemplo. A ver, ¿por qué la carretilla no puede ser poética? ¿Por qué la combi o por qué el jugo de papaya no puede ser poético? Es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Uno es lo academicista y otra cosa es lo que vivimos todos nosotros. Yo le he visto a usted hablar aquí con una serie de personas de las cuales se llenan de una suerte de estructuras que han construido estos estudiosos de el descubrimiento de por qué uno es así. Y no es cierto, uno es tan sencillo, la cultura es tan sencilla, el acervo es tan sencillo. Las palabras, ¿sabe cuántas palabras, cuántos términos tiene, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua? Yo le pregunto eso a los alumnos. ¿Cuántos términos tiene? A ver, para que usted más o menos diga, esto es así o esto es así. Y yo le digo, 2.100.000, 200.000, no, tiene 87.244 términos. Y digo, ¿no es más feliz que uno junte de esos 87.000 términos uno con el otro y con el otro y lo haga poesía y lo haga discurso y lo haga, digamos, protesta? Pero por supuesto, ahí entonces viene otro tema, que es el del imaginario. Pero un segundo, para seguir la ruta del libro, y este es un punto que me interesa porque me parece muy opinable. Veo que con respecto a Pinglo, Eloy Jáuregui, en el mejor de los casos tiene una actitud ambivalente y en el peor de los casos sencillamente lo malquiere, ¿no? Y con inocultable malquerencia. Por ejemplo, en la página 39 dice que Pinglo es sensiblero. Bueno, el que es sensiblero es el que tiene un sentimentalismo exagerado, vacuo, ¿no? Fingido, trivial. Guachafo. Momento. Luego, acá en la página 19, el autor dice que Pinglo era un rimero de pacotilla y que se afanaba terriblemente por parecer ilustrado y que la verdad pues que no era para tanto, ¿no? Bueno, y después acá agrega: un vecino, sapo de antaño, jura haberlo visto componer un vals teniendo como pareja, diremos que acostado junto a un colosal diccionario, lo que por cierto no es ningún pecado, y más aún en los pagos donde se inventó la guachafería. Y eso también es discutible porque no es exacto, ¿eh? La guachafería no es Barrio Altina, de origen, ¿no? Y luego acá se dice, Pinglo, duela a quien le duela, respondiendo a su época, era un venerable y reverendo guachafo. Bueno, ¿cuál es la pregunta, doctor? Persona guachafa es la que, en principio y por definición, tiene mal gusto, ¿no? Y no solamente que tiene mal gusto, sino que lo ostenta, ¿no? Hace gala de ello, ¿no? Entonces la persona guachafa es la persona inelegante, extravagante, ridícula. El guachafo es el ciútico de los chilenos y el cursi de los españoles. Ahora, la pregunta es sencillamente, ¿por qué guachafo Pinglo? Eso sí no entiendo. Y digo esto porque, ¿no? De los compositores de antes, yo creo que uno de los pocos rescatables verdaderamente es Pinglo, ¿no? Y acá, por eso creo que se equivoca de Neri. Mire, digo guachafo en el sentido de que lo dice
Mario Vargas Llosa en un champancito hermanito. Es decir, ese... Pero ahí hay diminutivo. Bueno, claro. Pero acá no hay guachafito. Acá no hay guachafito, de acuerdo. Pero acá hay una suerte de... después, parece que en la otra parte del libro, ahí se aclara. Porque he dicho por eso ambivalente. O sea, acá no resulta que Pinglo es un sensiblero, un guachafo. ¿Pero quién no es? Un rimero de pacotilla. Pero ¿usted no es? No, pero es que acá no se trata de... pero acá no se trata de argumentar dirigiéndose a la persona, y usted no lo es, no, acá vamos a leer. Pero ¿quién no es guachapo? No, pues, pero acá estamos hablando... yo vengo con mi camisa... Estamos hablando de Pinglo, estamos hablando de Pinglo. No, entonces, más adelante habla en buenos términos de Pinglo. Claro, sí, por eso digo ambivalente. Primero hay que darle y después hay que... Vamos a hacer acá un primer corte y ya regresaremos. Claro. Estamos dialogando con Eloy Jáuregui. Quedó pendiente su aclaración respecto a Pinglo. Pinglo, como cualquier escritor, cualquier compositor de la época, no tenía internet. Entonces, por eso yo digo que en algún momento la investigación allá en el Prado, que es una de las calles de los barrios altos, ahí la historia de que él era un tipo que componía, leía y, por supuesto, se alimentaba de lo que había en ese momento en el diccionario de los libros de esa época. Fíjese, él leía a Julio Verne, por ejemplo, y en buena hora. Hoy día usted pregúntele a algún escritor, a un poeta joven, si lee a Julio Verne. Lee internet. Ahora no lee nadie. Bueno, tampoco lee a nadie. Sí. Entonces, claro, no lo estoy diciendo con mala leche. Lo estoy diciendo con una suerte de cómo es el retrato, no de su vida, sino el retrato de Pinglo, que fue un tipo normal como cualquiera, pero que además tampoco era cojito. Quedó lesionado jugando fútbol, era hincha de la Alianza, ese fue su defecto, y era poeta, ese fue su virtud. Y entonces yo lo pinto así. Pero además que nos dejó una de las cosas que no tiene otro compositor en el Perú, la absorbencia del modernismo, como una de las formas más revolucionarias que existía en la literatura universal. El modernismo latinoamericano, no el modernismo brasileño, que comienza con la Revolución de Sao Paulo en 1922, el modernismo latinoamericano comienza con José Martí, aunque la gente no crea, y después con Rubén Darío. José Martí, el gran héroe cubano. Ellos descubrieron una nueva fórmula de gramatizar el arte de crear en palabras lo que es hoy día las imágenes. En ese sentido, fíjese, sin el audio, sin la video y sin las imágenes que uno puede existir hoy día en la televisión o en internet, ellos en su momento hicieron de todo este conocimiento universal una estructura nueva para poder entender la poesía. Entonces la poesía en ese sentido, la poesía de Azul, por ejemplo, de Rubén Darío, es lo que es hoy día los programas que uno ve en el cable, la ley y orden. Yo cuando leo a Azul estoy viendo la ley y el orden. Yo cuando veo a Martina, yo leo todas las series que puede decir. Yo cuando veo a Eguren, veo todo eso. Cuando escucho a Vallejo con la voz de César Calvo, pues estoy mirando todo lo que existe. Eso fue Pinglo, esta acumulación de discursos. Y qué maravilla. Yo lo he maltratado ahí para después bien tratarlo, como a las mujeres. Primero a uno hay que
hacerle así de costado, como usted siempre sabe. Y luego ya viene el besito y la caricia. Oiga, usted en la página 13 dice que el vals Cariño de Manuel Acosta Ojeda es abstruso y sacrílego. Bueno, estas son dos manifestaciones que me han sorprendido porque abstruso pues es algo difícilmente inteligible, algo que es oscuro, una cosa que uno no entiende, ¿no? Y a mí en tal virtud pues el vals Cariño no me parece abstruso, ¿no? Y luego tampoco me parece sacrílego porque no hay acá ninguna falta de respeto pues que se debe a las cosas sagradas, ¿no? Entonces eso en primer lugar. Lo que yo sí he criticado en este vals, y más de una vez, es la metáfora infeliz que contiene. Tiene una metáfora, porque en general, haciendo metáforas, Acosta en general es bueno, pero aquí no sé qué le pasó, ¿no? El compositor dice que quiere llevar a la amada a un sitio donde no llega el ladrido de la sociedad, ladrido. Pudo decir el estrépito, el bullicio, la algarabía, o en un tono menor, pues la murmuración, ¿no? El fragor, en fin, hay 20 maneras. ¿Cómo se le ocurre decir el ladrido? ¿No? Eso me parece violento, ¿no? Pero lo otro no entiendo, de modo que le pido a Jáuregui que me aclare por qué abstruso y sacrílego. Yo creo que cualquier exposición del arte tiene que ser sacrílego. En principio. Tiene que romperle el alma al canon. Si no, no es arte. Y menos en nosotros, que hemos nacido en un país que hemos sido canonizados por culturas. Es decir, porque hemos siempre entendido que había una sola forma de entender el arte. Sí. Y nosotros debemos hoy darnos la... Fíjese, Teneri, nosotros tenemos hoy día la obligación, los artistas, los cultores de las nuevas gramáticas que tienen que ver con la estética, eso, romperle el alma, aquello que es el canon. Pero pues sería contracultural y acá yo digo... Y bueno, y somos contraculturales, ¿por qué no? Pero ¿cuál es el delito? No, acá ¿qué dice? ¿O usted cree que el conde de Lutremont no fue contracultural? No, pero hay una diferencia. Pero acá, por ejemplo, cuando Acosta dice, Dios me ha libertado del tiempo y del dolor, Dios ha sido una acción de Dios. Pero es Nietzsche. No, Nietzsche no, acá, pues Nietzsche me finiquitó a Dios, pero acá en este caso, no, es una concesión, es una liberación concedida por Dios. ¿A dónde está el sacrilegio ahí? El sacrilegio es romperle el canon al Opus Dei. Que se ha hecho este vals así pensando en el Opus. No va a ser, y a los ovilicios y a todo esto. Y mire usted lo que está pasando en la Católica. Fíjese, la Católica le tiene que rendir culto a Manuel Acosta Ojeda por todo este vals. No, es que, fíjese, antes había ya un tipo de rechazo a esto que se llama el status quo. Yo creo que el vals, fíjese, habían valses apristas, y yo digo ahí en mi libro, El Pirata, que los valses apristas, que en la época de Sánchez Cerro, donde también hubo con ese señor Flores una actitud fascista y falangista, existió un tipo de música que le reventó la madre a todos estos señorones de la cultura. En ese sentido yo creo que el vals ha sido revolucionario. Continuando la vena, si yo le he maltratado, por supuesto, a Pinglo, es porque después lo reivindico, porque después se vuelve el que defiende a la obrerita, el que defiende al labriego. Y obviamente hubo en Lima un cancionero que se llamaba, el cancionero popular, donde habían valses apristas. Y me imagino también que hubieron valses fascistas, porque esa era la pugna en ese momento. Entonces, el vals no es más que este tipo de denuncia que siempre existió en nuestra cultura, criolla, muy limeña, eso sí, no voy a hablar de la costa, sino más bien estoy hablando de este tipo de música que se hizo en las urbes,
donde la revolución industrial, donde el proletariado y donde el Partido Comunista y el Partido Aprista fue proscrito. No nos olvidemos que solamente la música es aquello que representa yo le digo, el canto del desvalido. Por eso Susana Baca, por eso Chabuca, en su tercera etapa o en su segunda, cuando adquiere toda esta mística que tiene Javier Heró, y ella descubre ahí un mundo con toda la gente de la generación del 60, con César Calvo, con Reinaldo Naranjo, con Toño Cisneros, con todo ello, y para llegar luego a lo que se llamó la recuperación de esta vertiente negra que tuvo el Perú, que fue, creo, que los únicos que hicieron de este país decente. Creo que la corriente negra fue la única que no se manchó con la cholería, con el otro tipo, la chicha, y para decirnos a nosotros, cosa que hoy se ve. ¿Quién está de presidente en este país? Un cholo. ¿Y quién está de ministros? Cholos. ¿Y quién están defendiendo? A los cholos. Entonces, por lo tanto, la música no ha sido más que esa representación a lo largo de los tiempos. Lo que pasa es que lo callaron. ¿Quién? Los grupos de poder. Y hoy día estamos frente a un nuevo panorama. Por eso mis libros. Una nueva pausa y ya regresaremos. Seguimos este interesante diálogo con Eloy Jáuregui. La pregunta concreta es en relación con los compositores y los intérpretes de nuestra música. ¿Por qué hay más compositores que compositoras? Compositoras hay pues quizá 8 o 10. ¿A qué se debe esto? Pero machismo puro, ¿no? Pero no se olvide... Pero también antes también se podía decir exactamente lo mismo en el terreno de la poesía. Por ejemplo, en la antología de la poesía peruana que hizo Escobar, así es, hay 4 mujeres poetas, ¿no? O sea, una cantidad mínima, ¿no? Y el resto son varones. Entonces igual, ¿no? Ahí también, a la mujer ahí no se puede decir machismo porque no se le ha prohibido nunca que haga poesía, ¿no? Y en otra cosa se le ha prohibido, pero en este caso igual, acá no se le ha prohibido que componga. De repente no habrá tantas compositoras, pero sí creo que hay tantos intérpretes. Y creo que más. Fíjese usted, en la investigación que yo hice, el libro tiene 3 tipos de investigación. La investigación propiamente dicha académica, la segunda la pesquisa periodística, el revisar todo lo que ha quedado de aquellas épocas donde no había pues el Wikipedia, el Internet, todas esas cosas. Y tercero, la experiencia propia. En el sentido de que en el año 48 hasta el 60, yo he contabilizado 67 cantantes criollas, o sea, mujeres que cantaban cosas que ya no eran de la casa. Fíjese, el tema de cuando una mujer canta, o tiene que ser doméstico, o tiene que ser, qué sé yo, pacífico. Amoroso, yeah, pero tonto. Cuando llega acá estas películas mexicanas del melodrama, y viene lo de las rumberas con Pérez Prado, en todas las películas, y salen las cabareteras, y salen las mujeres del fango, como dicen, ¿no? Aparece aquí, en el Perú, como rebote, una cantidad impresionante. Las ombliguistas. Las ombliguistas, maestro. Usted que... nosotros, el Bim Bam Boom. Cuando Guido Monteverde agarra y crea esta empresa ahí en el Cine Monumental, donde sale Anacaona, Betty de Roma. Betty de Roma, a quien yo conocí y toqué con el Chino Domínguez, gran fotógrafo peruano. Toqué, quiero decir... fíjese usted, había en ese momento en las radios, porque la radio fue una cosa espectacular. La radio fue la que lanzó, no sé si porque en la radio uno no ve quién es la que está cantando, cantaron 60 y tantas personas. Y desde las más bonitas hasta las más feitas.
hay, creo yo, una reivindicación de lo que es el imaginario peruano del callejón. Pero el callejón. En esa época, pues, estoy recordando, por esos años murió Lucy Smith. Así es. Claro, y eso después fue motivo, después todo un bal, ¿no? La famosa estrella. No existía Magali, si no hubiera hecho todo un Eso lo escándalo. cantaban los embajadores, pues, ¿no? Sí. Claro. En las salas de misterio. Emprendiste, por tu vuelo. Eso de emprendiste parecía ya eso de fumones, ¿no? Fíjese, ya los mitos de mujeres comienzan a convertirse en cuestiones de casa. En las casas no se conversaba de mujeres del buen vivir, ni del mal vivir, obviamente. Entonces, yo creo que la cultura popular comenzó a transformarse a partir del vals y de la radio, cuando aparecen los chamas, cuando aparecen los quipus, cuando aparecen los embajadores criollos. Ya ese sonido de la canción o de la poesía popular comienza a meterse en la olla. A propósito de eso, una pregunta, ¿no? Y esto sí es bien interesante. Cuando una composición musical tiene éxito, entonces uno pregunta, ¿y a qué se debe este éxito? ¿A la interpretación o al compositor? Bueno, ha habido casos en que se debe al intérprete. Voy a poner un caso emblemático, el de La Flor de la Canela. La Flor de la Canela fue interpretada, o por lo menos grabada, primero por los morochucos y pasó inadvertida. No bien lo grabaron los chamas, que subieron un tono o 2 tonos, creo, el asunto. Tuvo una difusión impresionante. El vals Regresa, de Augusto Polo Campos, fue primero grabado por Edith Barr. Así es. Y pasó inadvertido. Y luego vino Lucha Reyes y lo catapultó. ¿A qué se debe eso? Yo creo que hay una garganta nacional. Y esa es la garganta del desgarro. Del desgarro del callejón. Eso que nos trastoca a todos. Por eso, cuando Chabuca misma canta y recuerda que esa es una orden, no tengo nada contra Chabuca Grande, pero cuando le dice a la gente y recuerda que jazmines, no, esa es una orden. Todavía seguía siendo el discurso de la clase, de la élite, del clan que manejaba la cultura en este país. Cuando lo canta otro, ahí sí hay obviamente una suerte de coro, de banda, de los choclitos, eso, del callejón, del barrio. El barrio es el anclaje, maestro, en el sentido en que solamente se interpreta aquello que es del sentido de la olla. Y creo que la olla es en realidad el espíritu de la música. Una persona que come bien, canta bien. Arturo Cavero me contaba que su madre iba ahí a Billinghurst, a la calle Billinghurst, junto al mercado central, al antiguo mercado central antes que lo quemara Bedoya. Y, ¿es verdad? Y él se reía de eso, que ya se... Sí. Y entonces le regalaban 20, 30 cabezas de pescado, de diferentes pescados. Y ella los preparaba. ¿Por qué? Porque Arturo tocaba en la noche, en el boat La Noche, en el boat Negro Negro. Ahí tocaba la batería, Arturo Cavero. Y entonces le decían para que no se chaquetee, para que no se maletee, para que no se vea con cajatambo, la caja. Claro. Entonces la mamá de Arturo le preparaba un sudado o una sopa donde chancaba la cabeza y solamente le echaba cebolla y ajo y agua y toda la cabeza de pescado. Y le salía un caldo que me decía Arturo, era como la leche, con espuma. Así es. Y eso se lo tomaba y todas las vecinas ahí del callejón le decían, tome para que no se vaya a ver con cajatambo. Y llegaba, a la mañana llegaba Cavero de cantar y con plata, como decía Humberto Cervantes,
Humberto Cervantes, que era su padrino. El popular Oiga. ¿Sí o no? El popular Oiga era su padrino. ¿no? Claro, ese lo llevó para allá, para la vida, pero le decía que tu mamá te prepare bueno. Entonces, el hombre iba cargado. Antes ahora se cargan con otra cosa, pero no, en ese momento se cargaba con eso. Ahora, en relación, digamos, con estas canciones de gran acogida, ¿no? A veces hay casos como el de Cabero, donde confluyen otros artistas y después es muy difícil una confluencia parecida. Por ejemplo, es difícil imaginarse que Cabero puede estar sin Avilés y sin Polo Campo, ¿no? Ese es un triunvirato ahí, ¿no? Pero también es único, ¿no? Porque después o sea, no se puede duplicar. Yo no digo que la canción criolla, maestro, ha muerto, pero que está en extinción, sí. ¿En cuidados intensivos? Yo diría que está ya en muerte. Así, ¿no? Así es. ¿Desde cuándo? Salvo, no sé, ahí le traje lo de... Sí. ¿Se puede? Mire, François Rodríguez, es una cantante peruana que trataba de rescatar todo esto y es la única, creo que hasta ahora hace una cosa de calidad, como se debe hacer. O sea, ¿sabe por qué se ha ido a la M el Val Criollo? Porque se lo ha hecho de mala calidad. No quiero hablar de las personas que hacen música criolla en este canal. ¿Pero desde cuándo? Desde hace buen tiempo. Yo creo que entre Eva Ión y Cabero, ahí se acabó. Y si no existe Avilés... solamente hasta la década del 80. Sí, señor. Y después, Buenas noches los pastores, y nos vemos por los panchos. Así es. Pero entonces es un decaimiento que tiene ya 30 años. Así es. Y qué pena, por eso mi libro trata de darle respiración boca a boca a las mejores cantantes. Está en cuidados intensivos, ¿no? Yo creo que la música criolla está en cuidados intensivos y si no es más, está con respiración artificial. Bueno, voy a hacer acá el último corte y ya regresaremos. Estamos aquí en la recta final de un diálogo muy interesante y noticioso con Eloy Jáuregui. Los investigadores, que no son muchos de nuestra música, dicen que el laúd tuvo principalía hasta la década de 1940. Y después entró a tallar la guitarra. Y yo diría que en las 2 décadas siguientes la guitarra tuvo nombre propio, ¿no? Óscar Avilés. Chabuca Aranda decía, si no hubiese sido por Óscar Avilés, nuestro vals habría muerto de tundete. Tum, 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 ¿no? Simplemente para marcar el compás. Esta observación de Chabuca ha sido criticada porque dejó de lado a una serie de otros guitarristas, además de Avilés, que ya también, ¿no?, estuvieron al frente de esta vanguardia, digamos, criolla, ¿no? Entonces no fue solamente Óscar Avilés, pero fue así realmente, que si no hubiera sido por Avilés hubiéramos estado todavía como los acompañamientos de Montes y Manrique. No, no creo. Y tiene razón los otros que no opinan igual que Chabuca. Yo creo que hay una influencia de este Pacífico africano. Fíjese usted, los negros cuando vienen a Perú, para decirles sin artículo, cuando vienen a Perú, no vienen del África de frente para aquí, vienen por Cartagena de India, pero vienen por 2 lados. En Cartagena de India fue el lugar donde era la aduana de los negros que venían. Quiero decir negro por no decir afroperuano, parece una guachafería. Digo negro, porque es así. Los negros de Alianza Lima, los negros de Nicomés, Santa Cruz. Negro retinto. Eso. Hay negros azules también. Sí. Yo digo en Surquío, por ejemplo, en la parte este, yo digo siempre Surquío limita con Nigeria. Porque había ahí un recinto junto a mi colegio, Ricardo Palma, donde había unos negros azules. O sea, ya tirando ya para el otro lado. Entonces yo creo que el tipo de guitarra que agarra el negro es diferente, obviamente, y quita el tundete mucho antes de Óscar Avilés. Lo que pasa es que no es conocido, no es popular y no se graba. La radio no los toma.
Pero, por ejemplo, si yo le digo Félix Casaverde, ¿cuál es su ancestro? El negro. ¿Cuál es el ancestro de Carlos Jaire, por ejemplo? El negro. Entonces, hay guitarristas... O el toque de Vicente Vázquez. El toque de Vicente Vázquez. Toda la familia Vázquez, todos los Ascuez, todo... Por favor. Lo que pasa es que Avilés fue una de las personas, con todo el respeto que merece el maestro, que absorbió, fue el tipo mediático. Aparecen películas del cine mexicano que se hicieron acá en los años 60. Avilés y Chabuca. Y además comenzó a grabar en el 47. Y además trabajaba en una empresa donde se grababa, y el maestro Mario Cabañaro lo trae. Fíjese usted, varios valses de los embajadores criollos son con la guitarra de Avilés. ¿Sí, señor? Entonces uno dice, qué bonito tocaban los embajadores criollos. No, los embajadores criollos eran tundites. No, pero también ha grabado, y él mismo me lo dijo, como una docena de discos con los Dávalos. También, con los Dávalos. No, con todos, porque claro, él trabajaba en la empresa donde se grababan los discos de todos estos músicos. Claro. Lógico. Como también en valses de los embajadores criollos usted encuentra arpa. ¿Cómo? ¿Arpa? Sí, señor. Muchos valses de los embajadores criollos con arpa. Y ahí quiero hacer una denuncia de estas colecciones que se hacen. Fíjese, De Negri, yo detesto la mazamorra que se emplea en los medios de comunicación. El diario El Comercio ha publicado en estos últimos días una serie de discos, colecciones, con un cupón. No ponen, fíjese usted, es como el desmonte que se produce en las radios. Y en eso sí quiero denunciar. En las radios, a mediodía, ponen música criolla a la hora del bitute. Entonces ponen así y solamente se escucha una voz que dice, arriba Perú. No dice, ¿de quién fue el disco? ¿Quién lo grabó? ¿Quién es el cantante? No dice nada. Y entonces, como desmonte, porque dice que eso abre el apetito. ¿Qué hilación usted que conoce de psicología, me imagino? ¿Qué hilación hay entre la música criolla y el combo? Ninguna, no sé, es guachafería. Pero vaya usted a cualquier sitio donde los trabajadores, como en mi caso, que yo soy un... voy a cualquier restaurante, sopa de la casa y música criolla. Y caucao, lo que tienen. Entonces, obviamente hay un desperdicio, hay un maltrato respecto a esto. Y en eso yo creo que la música criolla se está muriendo precisamente por eso. Por la falta de cariño, por la falta de respeto. Hoy día, Susana Vaca, que es ministra de Cultura, tendría que cambiar. Digo, es un decir, pero me parece que deberíamos de cambiar también nosotros. Ya no es tiempo de estar esperando y mirando. Fíjese, los programas que se dan, los programas que se hacen, todos repiten los mismos temas, todos hacen lo mismo, y usted ve que ahí no hay... ¿Dónde ha visto usted, Marco Aurelio De Negri, que los chicos de 19 a 20 años van a una discoteca a escuchar música criolla? A todos. Pues yo recuerdo ya en la década del 60, por ejemplo, se consideraba que no era propio, que era incluso inconveniente terminar una fiesta con una marinera. Entonces, no, eso es cosa de sambo, no. Y ya había eso. Y entonces se ponía pues la música que en ese momento la nueva ola, ¿no? Digamos. Pero ya nuestra música ya comenzó a ser ninguneada. Y eso ha seguido, ¿no? De una manera mucho más persistente. ¿Está el vals muriendo, le pregunto? ¿O se va a recuperar? Bueno, yo creo que ha sufrido un fenómeno que, bueno, ha sido ya, llamémoslo así, pues denunciado por varios, ¿no? Y es la baladización de nuestro vals. Ya, se ha baladizado. Entonces, creo que eso gustó, ¿no? Que eso cayó bien en un sector, sobre todo. Y entonces hubo gente que expresamente hizo valses ya que eran verdaderas baladas, ¿no? Y eso no tiene ya regreso, ¿eh? O sea, si eso gusta, digamos, a través de los medios, pues les pones y le sigues poniendo, ¿no?
Entonces la gente pues termina gustando. Bueno, mire, yo le cuento algo. Yo pongo en la residencial San Felipe, que usted ve esa torre que queda ahí donde yo vivo, pongo un vals a mediodía para la hora del bitute también, y la gente me chifla. Pero si pongo algo así de un cantante de moda, oh, qué moderno. Creo que también con este libro yo he tratado, Marco Aurelio, de reaccionar frente a un fenómeno que viene de esta banalización de la música, de una forma de tapar aquello que fue una Lima que tuvo todo y que ya no tiene nada, y recuperar sobre todo un sentimiento que es auténtico, de gente que ha venido. Nosotros somos migrantes, nosotros dice que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Claro. No quiero descender de un barco. Una última cuestión. Siempre se ha dicho que en nuestro medio era muy difícil para el compositor o para el intérprete vivir de sus interpretaciones y de sus composiciones. Y eso en general ha sido cierto. Sin embargo, en la década del 80 surgió la señora Eva Ayllón, y ella sí pudo hacer dinero, y un dinero bien hecho, con sus interpretaciones. Pero no conozco otro caso. ¿Por qué esta singularización de que solamente una persona, por lo menos ya en esa época, pudo cambiar el panorama? Pero yo le cuento algo, Marco Aurelio. Stanis Mogollón es un compositor piurano, ahí de Sullana para adentro, que ha cobrado el año pasado, solamente en el segundo semestre, 1 millón de soles. El año pasado. Solamente el año pasado. Tengo la cifra de Abday. Ya. 1 millón de soles por derechos de autor. Entonces, no me vengan a mí, que no se puede ser músico y al mismo tiempo ser feliz, como he sido yo siendo periodista o siendo escritor. Sí se puede ser feliz, sí se puede tener casa, sí se puede tener hijos, sí se puede mantener. Pero ese caso que dos canales no. Pero no. ese caso que he mencionado es excepcional. No, señor, como, yo le enseño. ¿Cuáles son los otros que ganan 1 millón? Bueno, él gana 1 millón porque, bueno, su música, pero por ahí van, los otros. Fíjese, o sea, que tampoco. Yo creo que la historia de la música peruana no la están haciendo los compositores, la estamos haciendo nosotros que difundimos. Nosotros que somos, y cuando digo nosotros somos los comunicadores como usted, como yo. Si nosotros no le damos el valor a un tema que acaba, a esta chica, François Rodríguez, que no, o sea, que no nadie la conoce, o todos los programas que tratan de alentar a este tipo de música, pues la vamos a matar. Y yo le digo, fíjese, Stanis Mogollón nos está dando el ejemplo de que un tipo de música que es cariñosa, que es un tipo de... ¿Qué cosa es la cumbia peruana? Ese es el vals de la otra época. El vals de la otra época es esta cumbia que están bailando toda la gente del norte, cada uno con una caja de chelas. Antes cumbia, ¿no? Así es. Claro. Cada uno con una caja de cerveza. Ahí viene la ganancia. Por eso yo le decía a Chacalón, me dijo un día, yo soy mejor que los Chapis. ¿Por qué? Porque yo en mis fiestas vendo 500 cajas de cerveza y los Chapis venden 100. Por eso se dice. Bueno, el tiempo se ha vencido. Le agradecemos muy sinceramente a Eloy Jáuregui por su valiosa colaboración, y con ustedes será hasta el programa siguiente.